pasado, de Menzies, ayer y hoy. Allá por 1972, el presidente de la Argentina era un dictador llamado Alejandro Agustín Lanusse, que además de ser general de la nación, estaba de acuerdo con la entonces Unión Soviética, como lo estuvo otro presidente, también militar y dictador, Viola, y como lo estuvo Videla. Cosa no muy conocida por la población, fueron los tres prosoviéticos de la era militar, contrariamente a lo que muchos pensaban, que varios de ellos estaban trabajando para Estados Unidos. En la época de Lanusse, hace 45 años, en 1972, el sindicato de telecomunicaciones era conducido por quien todavía hoy está, claro que mucho más reducido, me refiero a FOICIT, que es el gremio que nucleaba a los trabajadores del correo y que tenía además en aquel momento con el doctor Baldassini una posición importante dentro del gremio del correo. Pero además del gremio del correo, por entonces el sindicato también de los telefónicos guardaba y tenía una aptitud importante, con la diferencia que dentro de los telefónicos había gente más con el pensamiento de izquierda que dentro del correo. Y hago esta relación porque alguna vez todo estuvo junto. Entel necesitaba un dibujante y se presentó un joven porteño para ocupar el cargo y lo tomaron. Cuando entró, en ese momento, piensen ustedes, 1972, ya existía una efervescencia en la población y ya desde la época de Onganía se habían hecho presentes los montoneros. Uno de los brazos de la organización de los montoneros era, dentro del sindicalismo, la Juventud Trabajadora, la JTP. A partir de estos datos, nos ubicamos 45 años atrás en el joven que entró para ser dibujante en Entel y que ayer terminó en la prisión de Ezeiza. Nos estamos refiriendo a Julio De Vido. De Vido militó y activó dentro de la Juventud Trabajadora Peronista, la JTP, que era el opuesto a la Juventud Sindical Peronista, donde por ejemplo estaba Moyano. En esa conformación que existía por entonces de disputa del poder dentro de los jóvenes trabajadores, De Vido vio la oportunidad de acercarse al peronismo a través de la JTP. La Juventud Trabajadora Peronista, perteneciente a la tendencia revolucionaria y manejada por montoneros, fue el primer lugar que hizo política Julio De Vido. Tiempo después, estamos hablando 2 o 3 años después, ya cuando estaba el peronismo en el gobierno, De Vido es trasladado por los dirigentes de Entel a cumplir funciones en el interior. Es decir, en realidad querían sacarse gente con posibilidades de conflicto o militantes de la JTP. Y entonces lo mandan a Puerto San Julián. Y allí llega De Vido, que seguía trabajando en la empresa nacional de comunicaciones. En Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz, cuando él llega allí, estaba con su primera mujer. Es decir, no con la actual, sino con la anterior. De Vido empieza a participar en algunas reuniones que se hacían, y entonces le llega el turno de conocer a Néstor Kirchner. Por entonces Néstor Kirchner, a través de Bombón Mercado, casado con Alicia Kirchner y hombre vinculado a los petroleros, iba a recibir el primer apoyo económico para su candidatura a intendente
del sector que enfrentaba la JTP, es decir, del sector de lo que se llamaba la burocracia sindical. Y desde allí lo financian a Néstor Kirchner para que pueda ser intendente, o por lo menos que se pueda postular. Lo cierto es que Devido queda vinculado y comienza una meteórica carrera hasta que alcanza definitivamente su residencia allá por 1982 en la Patagonia, cuando junto con Silvia Daniela Rodríguez, que fue su primer mujer, y 4 hijos, se instala en Río Gallegos. Y allí estaba abierta la unidad básica, donde entre otros iba a aparecer Jaime, el chino Zanini y demás, que tenía Néstor Kirchner con su flamante esposa, Cristina Kirchner. Bueno, la intención era competir por la intendencia de Río Gallegos, y en 1983, apoyado por Cristina, que salió a hacer campaña, fue en un local de la militancia peronista fundado por Kirchner, donde se conocen Cristina, Néstor y Julio Devido, o sea, se conocen de toda la vida. A partir de allí, durante un tiempo, estuvieron peleando ese espacio, y en 1989, en lo que fueron años tumultuosos para Santa Cruz, tuvo en aquel momento 5 gobernadores, en 5 años, asumió como director general de la obra pública del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz. Y un año después, en 1990, lo nombraron presidente de la Administración General de Vialidad Provincial. Es decir, el ahora arquitecto Devido ya tenía vinculaciones con la obra pública. En el mismo tiempo, Devido se sumó a la campaña del intendente Néstor Kirchner, que se lanzó para competir por la gobernación a finales de aquel año, y logró en 1991 ser gobernador. Cuando Néstor es gobernador, aparece entonces el primer cargo donde pasa a manejar la obra pública y además el Ministerio de Economía, porque era Ministerio de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz. Lo manejó desde 1991 hasta 1999. Es decir, estamos hablando de una presencia histórica y permanente al lado de la familia Kirchner. En esos 9 años, Devido ejerció además 6 cargos públicos que por lo menos podemos encontrar en su historia, que fue representante provincial ante el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas, representante provincial ante el Consejo Federal de Inversiones, representante provincial ante el Congreso Federal de Impuestos, coordinador general de la Unidad Ejecutiva Provincial para los Proyectos del Banco Mundial, miren qué dato, miembro activo de la Organización Federal de los Estados Productivos de Hidrocarburos, y la buena situación económica de Santa Cruz le había posicionado dentro del Frente para la Victoria como un referente claro para que fuera atendido y escuchado en sus consejos. En el 97, Devido se postuló como diputado provincial y al mismo tiempo fue uno de los impulsores de lo que ya asomaba como una candidatura presidencial de Néstor Kirchner. 2 años después, cuando asumía la presidencia Fernando de la Rúa, fue nombrado ministro de Gobierno de Santa Cruz, cargo que ejerció hasta que Néstor fue electo presidente y lo puso en el ministerio que ejerció durante todo el kirchnerismo. Desde ese momento y hasta el 10 de octubre del 2015, Devido tuvo a su cargo el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Durante todos esos años controló todo lo relacionado con la obra pública, las rutas, los edificios públicos, la importación, la exportación, las telecomunicaciones, la telefonía móvil, en fin, todo lo que a usted se le puede ocurrir, internet, satelital, el transporte, trenes, subtes, colectivos, camiones, taxis, la construcción de viviendas sociales, sueños compartidos, que con la Tupac tiene una causa justamente por eso, pero además de controlar el ministerio, Devido tenía brazos con otras carteras y tenía la última palabra en las decisiones de varios compañeros del gabinete de Cristina y de Néstor.
Después de la tragedia de Once, fue el primer freno al poder de Devido. Luego de la muerte en el 2012 de 52 personas por distintas irregularidades en el tono del manejo de trenes y los subsidios estatales, la presidenta Cristina Kirchner le sacó el control del transporte público y esa tarea recayó en Florencio Randazzo, que a su vez utilizó esta plataforma para impulsar su fallida candidatura presidencial. Por aquel accidente, el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que está preso y ahora se van a juntar en la cárcel de Seiza, fue condenado y Devido se sentó por primera vez en el banco de los acusados en el juicio por el que está procesado. Pero antes de lo que ocurrió en Once, hubo otro caso muy famoso en la Argentina, con escándalo, el caso Scanca, cuando se descubrió una valija que llegaba de Venezuela con dólares. Podemos estar hablando de todas las irregularidades que son conocidas, 120 causas, en 28 está conectado directamente como que se le probaron las cosas que se denunciaron, las otras están dando vuelta. Por lo tanto, Julio Devido, que ahora está preso, tendrá que esperar por lo menos, hasta diciembre de, digamos, el 2019. ¿Saben por qué? Porque en 1950 apareció la ley 19.082, que en su artículo 314 habla en aquel momento de los 60 años, después fue modificada y es con 70 años, que a los 70 años, y también por los estados de salud de la gente, un juez puede decretar prisión domiciliaria. Devido es diabético, y además de ser diabético, tiene en diciembre del 19 70 años. Por lo tanto, como son varias causas que están dando vuelta, sus abogados van a apostar ahora a la prisión domiciliaria, es decir, a que cumpla los supuestos fallos por los que se lo pueda condenar en alguna de sus propiedades. Lo cierto es que ayer, cuando se presentó eludiendo el show periodístico que estaba montado para mostrarlo esposado y demás, cuando él se presentó espontáneamente en Comodoro Pi, porque había pasado la noche durmiendo en la casa de su hijo, la gendarmería lo fue a buscar a su casa, decíamos, y mientras su cuñado está preso, o sea, el hermano de su actual mujer, digamos, Devido se presentó espontáneamente y alcanzó a gritar cuando entraba a Comodoro Pi: mándale champán a la doctora Carrió, diciendo que ella iba a festejar. Carrió le contestó que ella no tomaba alcohol, y después salió a hablar por allí, diciendo que Devido es más importante que Cristina, ha sido el cajero de los Kirchner, bueno, las cosas que dice Carrió habitualmente. La vida de la política juntó a un Néstor Kirchner que en su juventud en La Plata estaba más lejos del sector de la tendencia que Cristina, que veía con simpatía la tendencia revolucionaria. Y Néstor acumuló en los muchachos peronistas, su unidad básica de Santa Cruz, a muchos dispersos, entre ellos el chino Zanini, que Zanini estuvo preso por integrar en Vanguardia Comunista, una escisión del socialismo que después pasó al maoísmo, y que hizo atentados durante el gobierno de Isabel. Estuvo preso en Córdoba. Allí se conoció con Jaime, el chino, Jaime y una serie de gente que fue como refugiada al sur, terminaron en aquella unidad básica donde también fue este muchacho de la JTP, Julio Devido. Esto es un poco la vida, la síntesis de quien 45 años después aparece como el hombre más cuestionado por el poder que tuvo y por la enorme cantidad de irregularidades en la administración del dinero público, entre otras cosas, las acusaciones que pesan sobre él en varias denuncias. La vida de Devido ahora estará vinculada a dos cosas: su estado de salud, repito, es diabético, por un lado, y lo que le falta para cumplir 70 años. No quiere decir que a los 70 años cualquier juez ordene, por el solo hecho de tener la edad, que prisión domiciliaria, pero sí es una posibilidad. Seguramente sus abogados defensores van a generar
desde allí esa posibilidad. Y tal cual se lo habíamos dicho ayer, el bloque del Frente para la Victoria se fragmentó, porque tomaron la decisión de no bajar, porque no podían defender la posición, por lo cual dejaron de hecho condenado a Devido al no bajar, pero Devido se lo podría haber facilitado, habiendo renunciado, hubiera evitado todo esto y además hubiera entrado un diputado en reemplazo de él, cosa que ahora no va a ocurrir, porque Devido es diputado, está ocupando la banca para la que fue elegido y está preso. Entonces, a partir de allí, eso no se cubre con otro diputado. Pero más allá de esto, 6 diputados del Frente para la Victoria, que llegan de lugares donde ganaron la elección, bajaron y votaron afirmativamente para el desafuero de Julio Devido. Hubo una sola abstención y la votación fue entonces, con ausencia del Frente para la Victoria, salvo 6 diputados que bajaron, de 176 y una abstención. Se abstuvo un diputado de Córdoba, que cuando era intendente recibió algunos favores de Julio Devido y no quiso votar el desafuero. Evidentemente le han soltado la mano a Devido porque ahora lo pedía la justicia, 2 jueces estaban pidiendo, y entonces, de acuerdo a la propia ley interna que rige para el tema del fuero, estaban dadas las condiciones para que efectivamente, cuando la justicia lo requiere, el Pleno de Diputados tome la determinación. Dicho esto, les quiero agregar 2 datos. Sigan atentamente lo que puede pasar con Máximo Kirchner, que podría ser el futuro desafuerado, y en el Senado lo que puede pasar con Carlos Menem. Son los 2 objetivos de la Casa de Gobierno en este momento, y además, si a Menem le aplican el tema de los fueros, por inconducta moral o por lo que fuera, porque además Menem, desde el punto de vista legal, ya está con fallo, y la Corte Suprema lo habilitó igual, bueno, todo lo que ya conocemos, podría ser el antecedente para que también alguien impulse el desafuero de Cristina Fernández de acuerdo a cómo se desarrollen algunas cuestiones judiciales. Hoy a las 10 de la mañana, la expresidenta y senadora electa deberá presentarse en Comodoro Pi para dar su testimonio sobre el caso de la AMIA. Hace mucho este programa le dijo que el objetivo del gobierno era el movimiento obrero y el kirchnerismo tribunalicio.